¿quién es Dios? Y es una pregunta muy importante para todo ser humano y para todo creyente también. ¿Quién es Dios? Y como les he dicho, en las próximas semanas, meses, vamos a responder bíblicamente a la pregunta ¿quién es Dios? Y insisto, la pregunta es ¿quién es Dios? No si hay un Dios. Porque déjeme que le diga, amigo hermano, que no es suficiente, en ningún caso, reconocer o creer que Dios exista o existe. Muchas veces decimos, bueno, yo creo que Dios existe o algo existirá. No es suficiente con responder a la pregunta si hay un Dios o si Dios existe. En ningún caso eso nos va a llevar a tener una relación verdadera con Dios, ni tampoco ser salvos, sino que la pregunta que debemos respondernos es ¿quién es Dios? ¿Por qué? Porque cuando respondemos a la pregunta ¿quién es Dios?, evidentemente estamos dando por hecho que Dios existe. Pero además estamos diciendo con esa pregunta que creemos y entendemos entonces que Dios quiere darse a conocer a nosotros, que es posible conocerle, que Él se revela a nosotros y que por lo tanto quiere tener una relación con nosotros. Es un Dios relacional con sus criaturas y con el ser humano. Por eso la pregunta correcta es ¿quién es Dios? Y como les digo, para responder a esta pregunta, primero tenemos que llegar a un acuerdo en común como creyentes, un acuerdo en común como iglesia. Y si es reconocer que Dios se revela a nosotros, es por medio de que Dios se revela a nosotros. ¿Sí? Y si Dios se revela a nosotros, tiene que ser de una forma que todos podamos entender, que sea clara, que sea común a nosotros. Por lo tanto, no puede ser una revelación individualista o personalista de unos pocos. Tampoco podría ser por medio de una experiencia puntual o en un momento concreto de una época en la historia. Tampoco podría ser una revelación confusa o contradictoria, que usted tenga la revelación de un Dios y yo la contraria. ¿Se entiende? Entonces, la revelación de Dios, por lo tanto, es clara a lo largo de la historia, única y común para los seres humanos, y que todos los seres humanos podemos tener acceso a ella y entenderla. Y mi pregunta es, ¿dónde Dios se revela de esa manera a nosotros? No tenga miedo. Con la palabra de Dios. Esto es muy importante en este tiempo, porque vivimos en un evangelio moderno en el que hay mucha confusión con algunas cosas. Por algún motivo, podríamos decir que la teología liberal, la neortodoxia y diferentes movimientos del siglo XIX y XX han provocado o inoculado en el creyente actual ciertas confusiones de dónde Dios se revela a nosotros de forma principal y clara. Y muchas veces hemos equiparado la ciencia, razón y conocimiento humanos como revelación de Dios y en otros casos nuestra propia experiencia personal como revelación principal de Dios. Y esto nos lleva a tener serios problemas actualmente de conocer quién es Dios. La ciencia no puede ser la base de la revelación de Dios. Repito, la ciencia, la razón y la sabiduría humana no pueden ser la base de revelación de Dios al hombre. Si la ciencia dijera algo que contradijera las Escrituras y lo demostrara científicamente, entonces la ciencia estaría equivocada. ¿Me oyó? Si la ciencia dijera blanco y la palabra de Dios dijera negro, si la palabra de Dios dijera blanco y la ciencia humana dijera negro, entonces la ciencia está equivocada y nunca la palabra de Dios. Puede ocurrir que muchas veces la ciencia ha demostrado cosas que la palabra de Dios ya decía. Y también puede ocurrir que a veces la ciencia nos ha ayudado a entender mejor lo que la palabra de Dios decía. Pero en ningún caso, a la hora de escoger un creyente entre lo que la sabiduría, ciencia y conocimiento humano puedan decir o demostrar, contra la palabra de Dios jamás prevalecerá el conocimiento, la ciencia o sabiduría humana delante de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no comete errores y la ciencia sí. De hecho, hermanos, ¿desde cuándo la ciencia y sabiduría humana es inerrante, infalible y perfecta? Hoy en día, la ciencia moderna, la física moderna, está desmintiendo descubrimientos de Albert Einstein.
Albert Einstein, que es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, uno de los mayores descubridores y científicos de la historia, la ciencia actual está desmintiendo y corrigiendo ciertas resoluciones científicas de Albert Einstein. ¿Por qué? Porque la ciencia está en avance, en continuo aprendizaje y desarrollo. El conocimiento humano sigue desarrollando y aprendiendo. Por lo tanto, algo que está en aprendizaje y desarrollo no puede ser perfecto en ningún caso y cometerá errores porque sigue aprendiendo con el paso del tiempo. Lo mismo que lo que la ciencia diga hoy, en el año 2023, será desmentido y corregido dentro de 30, 40 y 50 años, como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. No podemos ser tan arrogantes los seres humanos de creer que nuestro conocimiento y sabiduría pueden ser la revelación de lo que Dios es y lo que Dios no es en ningún caso. A veces los seres humanos nos creemos a esa criatura que Dios creó con la capacidad de resolver los misterios de la creación de Dios, los misterios ocultos, el lenguaje secreto de la creación de Dios. Sí, la ciencia humana interpreta lo que Dios ya creó, pero desde el punto de vista de Dios, déjeme decirle que nosotros, los seres humanos, somos como un niño de 4 o 5 años jugando con arena en la playa. Y de vez en cuando tomamos la arena y nos la metemos en la boca. Y aprendemos así de la creación. Somos unos mequetrefes delante de Dios. Nuestro razonamiento y conocimiento es mínimo, absurdo, como niños jugando con arena y de vez en cuando se tragan una lombriz. Esa es la ciencia del ser humano delante de Dios. Tampoco puede ser la experiencia personal. Si la base de lo que yo creo que es Dios es lo que yo experimento de forma individual y personal, entonces Dios es un Dios relativo. Cada uno con su propia experiencia. Si no hay un punto de encuentro común, de revelación común para todos, y cada uno es lo que experimenta en Dios, cada uno tiene su propio Dios, que es precisamente lo que pasa en el Evangelio actual. Que algunos dicen, yo la Biblia la tengo, sí, yo también la tengo. Pero hablamos de Dios y parece un Dios diferente. ¿Cómo es posible? Es posible porque hemos equiparado como revelación de Dios nuestra propia experiencia a la palabra de Dios. Y es igual de importante o complementario en todo caso lo que la Biblia dice con lo que yo siento o vivo. No es así. No es así, hermanos. Nuestra experiencia debe estar subordinada a la palabra de Dios. Las experiencias relativizan a Dios y la ciencia confunde quién es Dios. No me interesa lo que un catedrático de universidad tenga que decir acerca de un Dios en el que no cree y no conoce. No me interesa. No tiene nada que aportar. Los creyentes tenemos un complejo de inferioridad muy grande. Queremos ser grandes intelectuales, pero honrar a Dios. Queremos honrar a Dios, pero honrar al mundo. Honrar a Dios y a nosotros mismos. Queremos ser sabios conociendo la sabiduría de Dios, pero también tener sabiduría de hombres. Y no funciona. Pretendiendo tener lores humanos de personas que no creen en Dios porque no van a aceptar tener que rendir cuentas a Dios. Miren, Pablo, el apóstol Pablo, es una de las 10 mentes más brillantes de la historia. Considerado por los historiadores una de las 10 mentes más inteligentes de la historia, el apóstol Pablo. ¿Saben lo que dijo Pablo? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, en la providencia de Dios, en el plan de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo, el ser humano, no conoce a Dios mediante su propia ciencia, su propio conocimiento o su propia sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura del Evangelio. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se creen algo y no son nada. Ese es el propósito de Dios. No es por el conocimiento humano, es por el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo, en Filipenses 3, del 7 al 8, dice de sí mismo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel,
nacido en Tarso, conocedor de la filosofía griega, conocedor de las Escrituras, toda una vida destinada al éxito como judío, con ciudadanía romana. Tengo todo a mi disposición para poder ser un gran hebreo y judío prominente en mi época, pero todas esas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús, mi Señor, curios, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra griega original, la Reina Valera es sutil, dice basura. La palabra griega original es estiércol. Para el apóstol Pablo, la ciencia, la sabiduría y conocimiento humana era estiércol, literalmente. Si yo digo que mi intelecto o mi experiencia personal definen a Dios, son la revelación de Dios máxima, entonces soy mi propio Dios. Si yo digo que lo importante es lo que yo sienta en Dios, no tanto lo que la palabra de Dios diga, sino lo que la palabra de Dios me hace sentir a mí, no tanto lo que Jesús es, sino lo que Jesús me hace sentir a mí, entonces tenemos un Dios relativo de bolsillo, cada uno el suyo propio. Y no funciona así. Dios es uno, su palabra es una, su revelación es única y común a todos. Bien, si la ciencia y la experiencia no pueden ser la fuente principal de revelación de Dios, ¿qué valor seguro tenemos? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué? La palabra de Dios. Miren, el único libro de la historia, escúcheme, el único libro de la historia que glorifica a Dios y rebaja al hombre es la Biblia, la palabra de Dios. Todos los libros de filosofía, todos los libros de pensamiento humano, todos los libros religiosos hechos por el hombre, toda la política humana y humanismo humano, cada uno de los escritos del ser humano, sea filosófico, religioso o político, glorifican y exaltan al hombre. Lo que el hombre puede hacer para estar pleno espiritualmente, lo que yo puedo hacer para alcanzar el cielo, lo que yo puedo hacer para reencarnarme mejor, lo que yo puedo hacer para ganar mi salvación. Llámele obras, llámele usted manejar los chakras, hacer viajes peregrinajes, lo que usted quiera. Llámele usted Platón, Aristóteles, Sócrates, llámele usted Nietzsche, Descartes, Emmanuel Kant, llámele Buda, Mahoma o Confucio. Todos y cada uno de los pensamientos que nacen del corazón del hombre son para glorificar al hombre. Lo que yo puedo hacer. Pero el único libro de la historia que marca un camino totalmente opuesto a ese pensamiento es la palabra de Dios, que nos revela que no hay nada que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el poder del Evangelio de Cristo y de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada, sino que Dios lo hizo todo por nosotros, exaltando a Dios y rebajando al hombre. Solo lo encontrará en la palabra de Dios. Por eso proviene del cielo y no de la tierra. Porque los hombres tarde o temprano nos glorificamos a nosotros, pero la palabra de Dios no, porque proviene de Dios. Segunda de Pedro 1, 19, 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de Dios, ya que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque Dios inspiró la palabra. Y alguno dirá, pero David, entonces, ¿quieres decir que solo Dios se revela en la Biblia? ¿Dios no me puede hablar por un sueño, por una visión, por una palabra profética? ¿Dios no me puede hablar por una aparición angelical, como dice en la Biblia? ¿Dios no me puede hablar por un pensamiento interno, por la oración de un hermano, por ver la creación? Sí, yo no estoy negando esto. Lo que estoy diciendo es que todo tipo de revelación en ese sentido, que implica una experiencia personal con Dios, está subordinada y sujeta a las Escrituras. ¿Me oyó? Dios me puede hablar de muchas formas, de hecho lo hace, pero siempre estará en concordancia, sujeto y subordinado a lo que dice su palabra.
Y si por algún motivo se le apareciera a usted un ángel que estuviera diciéndole cosas que no están sujetas a la palabra de Dios, o tuviera un sueño, una visión, una profecía, lo que usted quiera, y no está conforme a la palabra de Dios, descarte eso como revelación de Dios. Y en ningún caso estará en el mismo grado de revelación que la palabra. Jamás he escuchado un hombre de Dios decir que porque él profetizara algo, dijera algo de parte de Dios, tenía que ser incluido en la Biblia. Jamás. No lo permita, porque eso no proviene de Dios. ¿Qué dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios ya lo dijo aquí, ¿cómo va a estar contradiciéndose después? ¿Me está entendiendo? La palabra profética más segura, escrita. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice el apóstol Pablo en otro lugar, la profecía pasará, los ángeles pasarán, las lenguas pasarán, los conciertos cristianos pasarán, la política pasará, la filosofía y la ciencia pasarán, pero la palabra no, permanecerá para siempre. 66 libros, más de 40 autores, escribiendo durante más de 1500 años de la historia, en 3 idiomas: hebreo, Antiguo Testamento, algunos capítulos de Daniel en arameo y el Nuevo Testamento en griego koiné. Todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. El libro más perseguido de la historia, el libro más leído de la historia, el libro más importante de la historia, el libro más traducido de la historia, el libro que le alejará del pecado, el pecado le alejará de este libro. Y todo eso no es comparable con la certeza de que es la palabra inspirada de Dios. La palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, por lo tanto es inerrante, clara, necesaria y suficiente. Inerrante, clara, necesaria y suficiente. Inerrante, no contiene errores. Y digo adrede inerrante, no infalible. Porque infalible es un término que no tiene grandes fallos. No, inerrante. No tiene ni fallos ni errores, grandes, pequeños ni minúsculos. No contiene errores. Lo que estoy diciendo es que cuando los escritores originales, inspirados por el Espíritu Santo, llámele Pablo, Pedro, Lucas, el rey David o Moisés, escribían en el texto original, inspirados por el Espíritu Santo, no había error. Porque Dios mismo estaba inspirando a la persona para escribir y no contiene errores, sin errores. Y si por algún motivo usted y yo no llegáramos a un acuerdo de interpretación bíblico, será nuestro problema y nuestros errores como seres humanos, no de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inerrante, sin errores. Y no solamente sin errores, es clara. Está dispuesta para que la podamos entender, no para que no la entendamos. Parece que a veces le tenemos urticaria a la Biblia. Es que es muy difícil. No es tan difícil. Le digo más, el mensaje principal del Evangelio y la palabra lo entiende un niño. Puede haber textos más difíciles, puede haber textos más complicados, pero de forma general la Biblia se presenta clara, con un mensaje claro de Dios al hombre. Y se revela de forma clara, inerrante, clara, necesaria para poder conocer a Dios. Si algún día se presenta alguien en un púlpito y le dice, no hace falta que usted lea la Biblia para conocer a Dios, simplemente ore y lo que usted sienta en casa, corra de allí, huya. Jamás un siervo de Dios le dirá que no lea la palabra, jamás. Y la palabra le llevará a orar, a meditar en Dios y a tener una experiencia personal con Dios. Pero jamás un hombre de Dios le dirá que no lea la palabra, todo lo contrario. Y es suficiente. Es una revelación completa de Dios. No le falta nada, no le sobra nada. Está plena. Revela a Dios de forma clara. No significa que entendamos todo de Dios, Dios es por encima de nosotros, pero todo lo que Dios se ha querido revelar a nosotros está en las Escrituras. Sola Escritura. Objeciones. Si alguien dijera, yo soy creyente, hijo de Dios, yo soy creyente, yo creo, yo no tengo por qué dudar de esto. Pero si esa persona dijera, yo creo, pero no creo que la Biblia, yo creo que la Biblia no es suficiente. Que hace falta complementarla con tradición, con otros libros, con otras revelaciones de Dios. Hay que añadirle cosas a la Biblia. Yo soy creyente, pero creo que la Biblia no es suficiente o que la Biblia no es necesaria. Es decir, puede ayudar, pero no es necesaria para conocer a Dios. O que la Biblia no es clara.
que es inentendible y no se entiende nada de lo que nos dice Dios en este mensaje a nosotros como seres humanos. O que la Biblia contiene errores y por lo tanto miente, esa persona y yo no seríamos entonces hermanos en la fe. No seríamos hermanos. Lo siento mucho, seríamos otra cosa, pero no hermanos. Oh, David, qué cosa tan dura dices siempre. Pero ¿cómo puedes decir eso? Eso es muy radical, ¿vale? Eso es fundamentalismo cristiano, ¿vale? Eso es no tener amor porque todos somos hermanos. Acepto cualquier etiqueta que usted me quiera colocar hoy, no tengo problema con eso. Pero no somos hermanos. ¿Por qué? Porque si el patrón de revelación común de Dios no es común en nosotros, si lo que nos une no es una revelación común que Dios da a todo ser humano, entonces, ¿de qué vamos a compartir de nuestra fe, de nuestro caminar en Cristo y de nuestro peregrinaje en Dios, en esta vida? Si la Biblia no es el punto de encuentro común entre los creyentes de todo el mundo, entonces no hay punto de encuentro común. Porque su revelación será lo que usted crea y lo que yo crea. Si el pueblo de Dios no cree en la palabra de Dios, entonces no es pueblo de Dios. Porque alguien podría decir, yo creo en Dios. Y yo digo, yo también creo en Dios. La pregunta no es si usted cree en Dios, sino en qué Dios cree. Yo vengo con la Biblia, ¿usted con qué viene? Yo creo en Jesucristo, yo también creo en Jesucristo. ¿En qué Jesús cree usted? Yo vengo con la Biblia, ¿usted con qué viene? ¿Con su experiencia personal? ¿Con lo que descubrió científicamente no sé quién? ¿Entiende el problema? Esto es muy importante, hermanos. Si no hay punto de encuentro común en la palabra de Dios, ya no hay punto de encuentro, porque cada uno será lo que bien le parezca. Y no es posible. Nuestro punto de encuentro es la palabra de Dios, que es de revelación común a todos, que no fue dispuesta por Dios para ser anónima, ni para estar oculta, ni para que no tuviéramos acceso a ella, sino todo lo contrario, para que precisamente sea la revelación común que todos tenemos, la palabra de Dios. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué conocimiento le faltó? Porque cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si alguien se pusiera en un púlpito a predicar acerca de Dios y no está dispuesto a tomarse en serio la palabra de Dios, ni a exponer las Escrituras y glorificar a Cristo, usted no se tiene por qué tomar en serio a esa persona. ¿Me oyó? Yo no me tengo por qué tomar en serio a alguien que no se toma en serio las Escrituras. No tengo por qué hacerlo. Porque lo que trae vida es la palabra de Dios, no yo. Pero si yo no me tomo en serio esto y vengo aquí a contarle cosas bonitas, por muy bonito que suene, hermano, por muy bonito que nos edulcore los oídos, si no está en la palabra, no me interesa. Escrito está. Y si no estoy dispuesto a tomarme en serio la palabra de Dios, ¿qué hago predicando entonces de la palabra de Dios? Es mi reflexión. Si algún consejo pastoral le pudiera dar yo en este tiempo, de todos los que le pueda dar, quédese con este. Sea como los de Berea. Sea como los de Berea. Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo y Silas empiezan a predicar. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, revisando y comprobando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, como los de Berea. Ninguna persona que predique la palabra de Dios tiene miedo de que usted conozca la palabra de Dios, está encantado. Ay de aquel que tiene miedo que la gente revise lo que dice la palabra, ¿qué estará diciendo entonces? No, como los de Berea en este tiempo más que nunca. Y alguno dirá, aquí hay un problema entonces. ¿Vale?
La Biblia es la revelación principal de Dios al ser humano, lo demás debe estar subordinado, mi experiencia personal, los descubrimientos científicos, todo lo demás está subordinado y sujeto a lo que la palabra de Dios dice, pero esto no significa que a veces interpretemos mal la Biblia, que a veces la revelación de Dios incurramos en confusión nosotros como humanos y no la interpretemos correctamente. Sí, es cierto, es un buen razonamiento, ¿puede pasar, sí o no? Hay denominaciones que se han dividido por interpretaciones bíblicas diferentes, ¿sí? Puede ocurrir, puede ocurrir. Mire, una de las mayores controversias en la Reforma Protestante, si la ubicamos en el siglo XVI con las 95 tesis de Martín Lutero en Wittenberg, una de las mayores controversias de la Reforma Protestante fue que los reformadores como Lutero y otros muchos decían a la Iglesia Católica Romana que era necesario y urgente traducir las Escrituras a la lengua común de las personas. Que la Vulgata latina, que solo entendían algunos pocos, tenía que ser traducida a la lengua vernácula de cada persona, a la lengua nativa y natural. Al alemán le damos en alemán, al español en español, al francés, ¿sí? Y de hecho, podríamos decir que uno de los principales trabajos que tenemos en la Reforma Protestante fue la traducción de las Escrituras. Desde los prerreformadores como Pedro Baldo en Francia, en Lyon, que pidió traducir al francés y iba compartiendo la Biblia en francés, John Wycliffe en Inglaterra tradujo al inglés las Escrituras antes de la imprenta. La copiaban a mano y sus discípulos, los lollardos, iban por las calles dando la Biblia. William Tyndale, también en inglés, la tradujo y fue muerto como hereje, primero ahorcado y después quemado vivo públicamente. El propio Martín Lutero, a riesgo de su propia vida, tradujo al alemán las Escrituras. Y tenemos la historia en España de dos monjes en Sevilla, Casado de Reina y Cipriano de Valera, que influenciados por la Reforma huyen de España por su vida para traducir las Escrituras al castellano. La primera Biblia en la historia en español. Por dos hombres de Dios, uno primero en Frankfurt y después el otro en Londres, que revisó y fue la Biblia del Oso o la Reina Valera. La primera Biblia completa en la historia en español, por dos reformadores españoles, no por la Iglesia Católica. Pero uno de los argumentos que la Iglesia Católica les decía a los reformadores es: no traduzcan la palabra de Dios, no traduzcáis la Biblia. Esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque decían, si una persona del vulgo común lee la Biblia, si el campesino del pueblo lee la Biblia, si el laico común de a pie o el creyente de a pie lee la Biblia, va a incurrir en muchas falsas doctrinas y malas interpretaciones. Y se levantarán falsas doctrinas en la Iglesia. ¿Sabe lo que respondió Martín Lutero? ¿Sabe lo que respondió Martín Lutero? Ese hombre es controversial, pero me cae bien. Les dijo, sí es verdad, puede ser que a que la gente tenga exposición a las Escrituras, la persona de a pie, interprete mal la Biblia, se levanten incluso herejías y falsas doctrinas que tengamos que corregir con el tiempo, pero correremos el riesgo. Correremos siempre el riesgo, dijo Martín Lutero. ¿Por qué? Dijo. Porque merecerá la pena siempre correr el riesgo de que alguien interprete mal la Biblia a cambio de que el mensaje principal del Evangelio de Cristo es tan claro, evidente e intencional en la palabra de Dios que miles y millones de personas podrán aceptar a Cristo. Porque el mensaje principal de la palabra de Dios es tan claro que es el Evangelio de Cristo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que miles de personas solamente leyendo la palabra de Dios podrán disponer su vida en arrepentimiento y fe a Cristo. Así que correremos el riesgo. Y así lo hicieron. Y miles, millones de personas han sido salvas simplemente con leer la palabra de Dios. No que la Biblia nos salve, no, usted la puede llevar bajo el brazo y no va a ir al cielo por eso, pero sí me lleva a los pies de Cristo. Si la leo con humildad de corazón, me llevará siempre a una cruz, me llevará siempre a glorificar a Dios, siempre. Tocar la palabra de Dios, en definitiva, es tocar el verbo. Tocar la palabra de Dios, torcerla o cambiarla es tocar a Cristo, el verbo, la palabra. El Evangelio de Cristo está desde la primera letra de Génesis hasta la última de Apocalipsis aquí. Es Cristo al completo. Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Referencia a Génesis 1:3. Y Juan sigue con este desarrollo de pensamiento y llegamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, la palabra encarnada,
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Satanás viene a robar siempre la palabra de Dios en nuestros corazones. Es su misión principal. Robar, confundir y ahogar la palabra de Dios en nuestros corazones. De hecho, en la tentación de Adán y Eva desde el principio, ese fue el propósito de Satanás. Confundir a Adán y Eva de lo que Dios había dicho. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios ha dicho, note que lo que Satanás viene a provocar en Eva es que dude de lo que Dios ha dicho. Desde el principio, Satanás viene a robar y a quitar la palabra de Dios en nuestra vida, para que no tenga efecto en nuestra vida. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la propia Eva, usted lo puede leer, le contesta, no, Dios no ha dicho eso. Ha dicho que comamos de todo menos de uno. Ve que el énfasis de Satanás es adrede para confundir la palabra de Dios. Que desde el principio Satanás procura robar, ahogar, quitar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y sigue persistiendo con esta idea hasta que Eva y Adán incurren en transgresión. Cualquier tipo de corriente de pensamiento, llámale teología liberal, neortodoxia, neo lo que quiera, que venga a torcer, cambiar y modificar las escrituras, ¿sabe de dónde proviene, no? ¿Lo tiene claro? Del mismo infierno. Es muy interesante, y quiero cerrar aquí, haciendo una breve comparativa entre la tentación de Satanás a Adán y la tentación de Satanás a Jesús, el postrer Adán. Un paralelismo, para que vean que hay muchas similitudes. Mire, R.C. Sproul dice algo que me llamó la atención. Él dice, Jesús vino a cumplir como postrer Adán todo lo que el primer Adán no pudo hacer. Esto lo tenemos claro, bíblicamente lo dice el apóstol Pablo. Pero parte de ese cumplimiento, dice Sproul, es que Jesús sea tentado por Satanás necesariamente, porque Adán había sido tentado por Satanás. Y Jesús va a vencer la tentación que Adán no pudo. ¿Sí? Parte de esa misión como postrer Adán de Cristo es hacer lo que Adán no pudo, y parte de esa misión es, por lo tanto, vencer la tentación de Satanás. Y ahora vemos cómo Satanás opera con una tentación muy similar a Cristo, con la que hizo con Adán, pero Jesús responde de manera diferente a Adán, evidentemente. Podemos saber que esto es así porque Lucas 3, del 21 al 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía una declaración de la palabra de Dios, el Padre, diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La declaración de la palabra de Dios en ese instante en el río Jordán es, tú eres mi Hijo amado, tú eres el Cristo. ¿Sí? Y luego sigue Lucas y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Es una misión del Espíritu Santo adrede en la vida de Jesús justo antes de comenzar su ministerio público. Antes de comenzar su ministerio público tiene una misión privada en el desierto. Y es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Es propósito de Dios que esto así ocurra. Y fue llevado por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ahora vemos las tres tentaciones de Satanás, brevemente. La primera, ¿qué hace el diablo? Atacar a la necesidad física. Lleva 40 días sin comer, dice el diablo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si es verdad lo que el Padre ha dicho sobre ti, si lo que hemos oído en el río Jordán es verdad, si tú eres quien dices ser, si la palabra de Dios es verdad, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Satanás está proponiendo a Jesús algo muy sencillo. ¿Eres el hijo de Dios? Lo acabamos de escuchar en el Jordán. ¿Qué haces aquí en un desierto pasando hambre? ¿Acaso no puedes convertir estas piedras en panes? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es la revelación que le da Jesús por medio de la palabra? Jesús acude a Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
¿Qué está diciendo Jesús? Que el alimento del ser humano es la palabra de Dios, que nos alimentamos de la palabra de Dios y a su vez que Él es la palabra porque Él es el pan de vida, Juan 6:35. Que Él mismo autoexiste por ser la palabra, el verbo, que no necesita pan humano, lo que necesita el ser humano es pan de vida, que es Cristo. Segunda tentación, Satanás se da cuenta que no va a ser por una necesidad física con Jesús. Y ahora cambia la tentación y es más sofisticado e intenta atacar a la moral de Jesús, a su sometimiento a la voluntad del Padre y ver si puede obtener Jesús lo que quiere, pero por otros medios que no sean lícitos. Por eso lo lleva y le dice, versículos de 5 al 8, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la había entregado a Satanás? Adán. A Adán se la entregó el primer Adán. Y a quien quiero, yo la doy. Si tú, postrado, me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Satanás le está proponiendo a Jesús obtener los reinos de este mundo sin ir a la cruz. Es una tentación bastante sutil, ¿eh? Pare de sufrir, Jesús, no vayas a la cruz. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor físico, espiritual y almático? ¿Para qué soportar la traición de Judas? ¿Para qué soportar la negación de Pedro? ¿Para qué soportar a los fariseos y escribas 3 años y medio diciendo que tienes demonio? ¿Para qué soportar estar conviviendo con pecadores? Donde no tienes donde recostar tu cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué? No te preocupes. ¿Lo quieren los reinos? Aquí y ahora. Tienes los reinos aquí adelante. Simplemente adórame un poco. ¿Quién nos va a ver? Estamos en un desierto. No me adores todo el tiempo, solo una vez. Es suficiente. Con que tú me adores ahora y yo te doy los reinos. Es curioso que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que es lo mismo que le dice a Pedro cuando Satanás vuelve a intentar esta tentación. Porque esta tentación en el ministerio de Jesús al menos aparece 2 veces. Aquí y al final del ministerio, cuando Pedro le dice, no hagas eso, no vayas a la cruz, que es lo mismo, no vayas a la cruz, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué responde Jesús? Satanás, como criatura detestable, le dice, adórame a mí. ¿Y qué le responde Jesús? Recuerden que Jesús está siendo ejemplo para nosotros como creyentes ante la tentación. Jesús no necesitaba ser tentado por él mismo, pero nos muestra cómo un creyente, cómo el creyente puede resistir la tentación. ¿Y qué responde Jesús? Que te adore yo a ti, pero si tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Hermano, amigo, usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. El propósito, el único propósito por el cual usted y yo fuimos creados y hemos nacido en esta vida es para honrar y glorificar a Dios. Soli Deo Gloria, para la gloria de Dios. Y Jesús le está diciendo, pero ¿cómo te voy a adorar a ti yo? Tú no eres Dios. Cada vez que usted y yo nos inclinamos a adorarnos a nosotros mismos, a honrarnos a nosotros mismos o a otro, estamos incurriendo en idolatría. Porque la gloria es para Dios y solo para Dios. Porque nuestro propósito de vida y existencia es glorificar a Dios. Por eso fuimos creados, para eso existimos y somos, para glorificar a Dios. Jesús le está respondiendo a Satanás, yo tomaré los reinos, pero no en tus términos, en los míos. Yo tomaré los reinos. Dame 3 años de ministerio y yo tomaré los reinos. Y los tomaré por la fuerza. Y no en secreto, aquí en un desierto, sino públicamente. Tomaré a los principados y los potestades y los exhibiré, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Cristo, en sus términos, no en los de Satanás. El fin nunca justificó los medios en el reino de los cielos, jamás. Así somos nosotros, así es Satanás. Haz esto, pero a cambio de... El fin nunca justificó los medios en el reino de los cielos. El camino es santo, para una gloria santa. El camino y el destino es igual de santo, igual de digno, igual de glorioso, porque la gloria es para Dios. Mi vida, mi camino es glorificar a Dios, para por la eternidad en el destino glorificar a Dios. Es en los términos de Dios. El fin nunca justificó los medios. Si alguna vez se siente tentado, tentada, por un camino fácil y cómodo, que lo lleva
a su propia gloria, o un camino angosto y difícil que lo lleva a la gloria de Dios, coja siempre el camino difícil, el angosto, siempre. La tercera tentación, la que más nos cuesta. Esta es la más difícil para nosotros. Porque Satanás ahora va a utilizar las Escrituras para intentar confundir. No es suficiente con que un hombre abra la Biblia y hable de ella. Cuidado. No es suficiente. Satanás se ha dado cuenta que cada vez que le dice algo a Jesús, le responde con las Escrituras. Y dice, pues yo también las puedo utilizar. Yo también las conozco un poco. ¿Sí? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere al pueblo de Israel, como habrá, se refiere a nosotros, y a ese tiempo, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, sin que se note, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, muchos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Parece que profetice de hoy, haciendo mercadería y negocio del Evangelio. La tercera tentación de Satanás le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, si eres quien dices ser, si es verdad lo que la palabra del Padre ha dicho en el río, que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, ahora utiliza el escrito está Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropeces con tu pie en piedra. Respondiéndole Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Satanás está tomando el Salmo 91, 11 y 12 casi literal. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Oye, parece un énfasis interesante, ¿no? Jesús responde con Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Cómo podemos responder a la tentación que Satanás nos proponga cuando utiliza las Escrituras para engañarnos y confundirnos? ¿Cómo? Es muy importante entonces, hermano, conocer toda la palabra de Dios. Fundamental. No solo un versículo, toda. Mire, la hermenéutica son las reglas por las cuales debemos interpretar correctamente la Biblia y entenderla. Eso se llama hermenéutica. Hay dos reglas principales en la hermenéutica, hay muchas más, pero dos principales que usted tiene que saber cuando usted se acerca a un texto bíblico, siempre. Nunca haga doctrina fundamental para su vida de un único texto bíblico. Punto número 1. Nunca coja un texto al azar, lo lea y haga una doctrina de vida única por un versículo único. No lo haga, y mucho menos, como a veces hacemos, entendiendo lo que la Biblia no dice, que también nos pasa. Leo esto y supongo aquello y ahí monto una doctrina más o menos de lo que es Dios. No. No haga usted una doctrina fundamental de un solo versículo bíblico, y mucho menos de lo que no dice la Biblia. Y tampoco lea un versículo suelto, tiene que leerlo en su contexto, en todo su contexto. El Salmo 91, ¿saben cómo empieza? Es muy famoso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mensaje principal del salmista en el Salmo 91 es que en medio de la prueba y la dificultad Dios nos sostiene con su mano. Es lo mismo que el Salmo 23 cuando el rey David dice, aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado infundirán aliento. Es la certeza que tenemos como hijos de Dios de que en la prueba y la dificultad, que seguro llegará, Dios nos va a sostener con su mano. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que la Biblia, la segunda regla de hermenéutica es que la Biblia se interpreta con la Biblia, que es lo que hace Jesús. Como no puedo tomar un solo texto bíblico, tengo que entender ese texto bíblico a la luz de los demás textos bíblicos. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente Jesús? Escúcheme, la ciencia no interpreta la Biblia. La experiencia personal no interpreta la Biblia. La Biblia puede interpretar la ciencia. La Biblia puede interpretar la experiencia personal. Pero la Biblia, que es la revelación principal, solo se interpreta con la propia Biblia. La Escritura se interpreta con la Escritura.
porque al ser la revelación principal, solo puede ser revelada, en todo caso, interpretada con la propia Escritura. ¿Se entendió? Entonces, lo que está haciendo Jesús es aplicar, darle clases prácticas a Satanás en un desierto de clases de hermenéutica. Le está dando clases particulares de hermenéutica a Satanás, literalmente, porque lo que hace Jesús es interpretar correctamente el texto bíblico del Salmo 91 por medio de Deuteronomio 6. ¿Por qué? Porque el texto del Salmo 91 nos dice que Dios nos sostiene con su mano, ¿sí? Y que en medio de la prueba Dios nos sostiene. Pero en ningún caso dice que entonces, como yo confío que Dios me sostiene en medio de la prueba, si yo no tengo ninguna prueba, me invento yo la prueba para ver si Dios me sostiene. Eso es arrogancia, hermanos. Eso es presunción. Eso es tentar a Dios. Eso no es fe. Es presunción. Y es precisamente lo que Jesús le está explicando a Satanás. Sí, Dios me sostiene en la prueba, pero yo no me voy a inventar una prueba para ver si comprobar si Dios me sostiene. Porque eso es tentar a Dios. Y la respuesta es correcta, bíblica y ceñida a las Escrituras de lo que Dios dice. Sí, Dios me sostiene en la prueba, pero no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado. Hermano, como conclusión, la palabra de Dios será el medio por el cual respondamos a la pregunta ¿quién es Dios? ¿Sí? Escrito está. Será por medio de la palabra de Dios que podamos conocer y responder a la pregunta en estos meses ¿quién es Dios? La revelación suficiente de Dios, principal de Dios a nosotros, preservada a lo largo de la historia, inspirada por el Espíritu Santo y a nuestra disposición en nuestros idiomas, en el formato que queramos para poder conocerla, entenderla, vivirla y creerla. Antes le dije que la tentación de Jesús y de Adán es parecida y hemos comprobado que hay un paralelismo claro, pero desde cierto punto de vista es muy diferente. Y alguno dirá, sí, claro, porque Jesús era Dios y podía resistir mejor la tentación. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo contrario. Mire, cuando Adán fue tentado, Adán disponía de su ayuda idónea, que era Eva. ¿Recuerdan que Dios creó a Eva como ayuda idónea de Adán? Y recuerdan que la palabra de Dios dice que es mejor siempre ir caminar de dos, porque si uno se cae el otro lo levanta, pero si uno va solo, ¿quién lo levantará? Adán está con su ayuda idónea, que es Eva. Las pruebas, dificultades y tentaciones siempre es mejor llevarlas con un buen compañero y una buena compañera. Adán está con su compañera ideal. Jesús está solo. Cuando Adán es tentado, está tentado en el huerto del Edén, que es un lugar paradisíaco, idílico y perfecto. ¿Quién querría tocar nada del Edén? No toques nada, está todo perfecto. ¿Para qué provocar y probar cosas si está todo bien? Es un ambiente perfecto, una temperatura ideal, los animales todos apacibles. ¿Quién quiere salir del Edén? ¿Quién quiere probar suerte a ver si es mejor tocar algo? Nadie. Sin embargo, Jesús está en un desierto de Judea rodeado de piedras y escorpiones. Cuando Adán es tentado, tiene el vientre lleno, porque el Edén había sido un huerto dispuesto por Dios para satisfacer las necesidades de Adán y Eva. Podía comer de todos los frutos, de todos los sabores. Ay, pues esto de aquí, esto de allá. Tenía el vientre y el buche lleno Adán. Jesús lleva 40 días sin comer, cuando le dice que coma pan. Pero esto no es comparable con la realidad de que cuando Satanás tienta a Adán, diciendo que será como Dios, Adán sabe que nunca será como Dios, que no puede demostrar algo que sabe que no es. Pero Satanás tienta a Jesús diciendo si eres hijo de Dios. Y Jesús sí puede demostrarle que lo es, porque él sí es el hijo de Dios. Sin embargo, por humildad y sometimiento a la voluntad del Padre, nos revela a nosotros como creyentes cómo vencer la tentación como hombre y no como Dios. Así es Cristo. Nunca podremos entender en toda su profundidad la obra de Cristo. Es demasiado profunda, demasiado humilde, demasiado servil, demasiado Cristo. Es demasiado Cristo. Es imposible leer el Evangelio y que no nos confronte. Es imposible. Salvo que no lo queramos leer o vivir o entender. Es imposible leer a Cristo y que no se nos pongan los pelos de punta. Cuánto sometimiento al Padre, cuánta humildad. Como me dijo una vez mi mamá, Jesús no fue al desierto a recitar las Escrituras, fue a vivirlas. Fue a vivir las Escrituras. Por eso Santiago 1, 21, 22 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Consejos de Pablo a un pastor, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y por último le quiero leer la parte final de mi salmo favorito. Todos tenemos un salmo favorito, todos los creyentes, ¿sí? Si usted no tiene un salmo favorito, lea los 150 y escoja uno. Todos tenemos un salmo favorito. Le voy a leer la parte final del mío. Salmo 19, 7 al 14. Oh, Dios mío. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una vez David como salmista, pero como profeta, hablando de Cristo, roca nuestra y redentor nuestro, está hablando de Cristo, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Cristo es inerrante, Cristo es claro, Cristo es necesario y Cristo es suficiente. Por eso la palabra de Dios es inerrante, clara, necesaria y suficiente, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. ¡Aleluya! Oh, la palabra no se toca, la palabra no se tuerce, la palabra no se cambia, la palabra se vive y se cree toda nuestra vida hasta que seamos presentados delante de la gloria de Dios. Existimos, nos movemos y somos por Cristo y para Cristo. ¡Aleluya! Ese es el poder de la palabra y del evangelio de Cristo. Dejémonos de cuentos chinos y pongámonos en serio a vivir la palabra de Dios y usted verá la gloria de Dios. Créame. No es un mito, no es un cuento, es la palabra de Dios y tiene poder, porque es Cristo. Oh Dios mío, Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana por un instante. Oh Dios mío, inúndanos, Señor, de tu palabra. Inúndanos, Señor, de tu verdad. Inúndanos, Señor, de tu vida. No queremos ser los mismos. No queremos estar en el mismo estado. Queremos, Señor, que tú nos renueves, nos confrontes, nos alientes, nos lleves, Señor, al entendimiento de quién eres tú. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Clamamos por misericordia, Dios mío. En este tiempo tan difícil, en este tiempo tan extraño y confuso, que tomemos la palabra y no nos movamos de ahí, en la roca firme que es Cristo. Oh, el Verbo hecho carne. Una vez un hombre de Dios dijo, vendrá alguien quizás que se tome en serio la palabra de Dios y nos avergüence a todos. Y estoy de acuerdo. Quizá Dios levante a alguien que se tome tan en serio la palabra de Dios que todos quedemos avergonzados, ridículos. Oh Señor, que en estos tiempos, Señor, tú nos hables. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a incluir en nuestro devocional diario, no con urticaria, no con miedo, no, Señor, con sencillez de corazón.
Quizá no entendamos todo, quizá el primer día nos cueste, pero sigamos leyéndola para que tú nos hables cada día. Y si la primera vez que la leí no entendí mucho, la segunda entenderé un poquito más. También pidamos, Señor, que tu Espíritu Santo la ilumine, puesto que Él la inspiró, que el Espíritu Santo que mora en nosotros ilumine tu palabra, que podamos entenderla y conocerla, Señor, pero no solo entenderla, sino vivirla, creerla, proclamarla, anunciarla, orarla. Oh Señor, que seamos fieles, Señor, a ti y a tu palabra, la palabra profética más segura, sin errores, sin fallos, sin interpretaciones extrañas de lo que yo sentí, lo que usted sintió. No, la palabra de Dios, todo eso está bien si está sujeto a la palabra de Dios. Dios no miente, Dios es fiel, Dios es uno, Dios es inmutable, su palabra no cambia porque Dios no cambia y nunca cambiará, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, para la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, en este tiempo como iglesia, a forjar una vida de oración y meditación en tu palabra. Oh Señor, tus palabras nos renuevan cada día, nos dan aliento y fortaleza. ¿Quién no alguna vez ha estado afligido, apesadumbrado y ha leído un salmo y le ha cambiado el rostro? ¿Quién alguna vez ha estado triste o apenado y ha leído el Evangelio y Cristo ha cambiado y transformado su corazón? Oh, ese es el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerla cada día más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dios es fiel. Ahora pregúntese qué capítulos de la Biblia leer hoy. Alguno dirá, tengo que empezar por Génesis 1. Está bien. Si le cuesta Génesis 1, empiece por Marcos o por Lucas, ¿sí? A veces queremos voy a leer Isaías. Bueno, está bien, pero lea primero el Evangelio. Va a ser más fácil que usted vaya comprendiendo un poco mejor la palabra. Con todo le garantizo que la palabra de Dios tiene poder de Dios. La palabra injertada en nuestros corazones es aquella que nos sostiene en el momento de la dificultad, la prueba o la tentación. Jesús respondió, escrito está. Él era lo que estaba escrito y se había cumplido. Jesús respondió con su propia vida, porque no es teoría, no es palabrería. Escuchamos demasiadas palabras ya. Hechos. La Biblia son hechos. ¿Qué hechos tendrá Dios para nosotros hoy? Aleluya. Dios le bendiga en esta mañana.